Hemos arribado ya a la última sesión de catequesis de nuestro proyecto de catequesis para adultos, para iniciación de adultos. Y ahora vamos a tocar dos sacramentos, el sacramento del orden sagrado y el sacramento del matrimonio. Y junto a eso vamos a también dar un aspecto litúrgico y orante de la iglesia. Vamos a tratar de hacerlo lo más cortito posible, todo este material que tenemos que dar ahora para ustedes. Primero vamos a hablar entonces de estos últimos dos sacramentos, el sacramento del orden sagrado y el sacramento del matrimonio. Como habíamos explicado cuando dimos las indicaciones, instruimos acerca de los sacramentos, dijimos que hay sacramentos que se dan en orden a la persona, ¿no? Y después son sacramentos que son de orden social. Los sacramentos en orden a la persona son el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos. Y los sacramentos en el orden social de la vida de la iglesia son el matrimonio y el orden sagrado. Vamos a ver entonces ahora el sacramento del orden sagrado. ¿Qué significa el orden? ¿Ya? ¿Qué significa la palabra orden? La palabra orden, dice la filosofía, es la armonía de las partes, ¿no? O sea, cuando las distintas partes de un todo están en armonía, allí se produce el orden, ¿ya? O sea que orden, organización son cosas que están bastante ligadas, ¿sí? El término entonces orden nos habla de que en una sociedad, ¿no?, tiene que haber una armonía, y esa armonía se tiene que dar de varias maneras. Primero, tiene que haber alguien que gobierne y otros que sean gobernados. Tiene que haber leyes, ¿no?, y gente que ejercite esas leyes para que se genere paz, ¿no?, una cultura de soberanía. Muy bien, entonces el orden es aquella virtud, ¿cierto?, que se establece en una sociedad para que se pueda dar una armonía correcta y se pueda trabajar siempre en orden al bien común. En la vida, en la vida natural, en la vida social, existe un orden que es el orden político, ¿no?, el orden social, que ese orden social está principalmente dado, ¿no?, entre las autoridades, que en el caso de la democracia son elegidas, ¿no?, por el pueblo, al menos así lo dicen, y después una parte que es la otra parte, que es la población, que es regida, dirigida, ¿no?, por esta sociedad política, ¿no?, por este grupo político que está en el poder. En el caso de la monarquía, ¿no?, el rey y su consejo son los que tienen la autoridad sobre autoridad monárquica sobre una sociedad, y después está la sociedad, ¿no?, el pueblo, la gente, que están al servicio del monarca, ¿no?, y que están bajo la autoridad del monarca. En la realidad eclesial, el orden que se establece se da entre los clérigos y los seculares o los laicos, ¿ya? Entonces, si bien el derecho canónico dice que todos somos Christi Fidelis Laici, es decir, todos somos fieles católicos, laicos, ¿no?, sin embargo, en la iglesia hay una jerarquía. La jerarquía que se da entre los fieles y los pastores, es decir, los que han recibido una encargatura, pero no solamente una encargatura, sino un sacramento. Pues veremos que esta encargatura es un sacramento para pastorear las ovejas, ¿no? Jesucristo es el buen pastor que dejó pastores según su corazón, así dice la Sagrada Escritura. Y entonces en la sociedad de iglesia se da esta diferencia, pero más que diferencia, esta organización entre los que rigen la iglesia, ¿no?, que son el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y después están los fieles cristianos. Entonces, esta jerarquía eclesiástica es para que se dé un orden en la sociedad de iglesia, pero que no se puede entender como en el caso de otros gobiernos, la monarquía y qué sé yo, que es una manera de ver por encima, o sea, una especie de rango, ¿no?, sino que más bien es una manera de plantear el servicio que se hace en la iglesia.
Porque en la iglesia un cargo, una encargatura, es un servicio. Por ejemplo, un sacerdote que trabaja de párroco, ¿no?, en una jurisdicción, en una parroquia, hace el servicio de apacentar a la grey. Entonces, evidentemente, los fieles deben de guardar, ¿no?, respeto y podemos decir también inclusive cierta condescendencia, amistad, obediencia, ¿no?, al párroco, porque es el encargado, ¿no?, de esa porción, pero el párroco es entonces el pastor que cuida a ese rebañito, ¿no?, a esa porcioncita de la grey de Dios. Entonces así se establece la jerarquía en la iglesia: un encargadito y después los otros que son los que van caminando, ¿no?, en el camino del seguimiento a Jesucristo. Es el encargado entonces, el orden sagrado, ¿no?, es el sacramento por el cual, ¿no?, el que recibe este sacramento toma parte en la jerarquía de la iglesia, en esa encargatura que es el servicio al prójimo, el servicio, ¿no?, caritativo, el servicio eclesial, el servicio ministerial, así se le llama. Muy bien, entonces el sacramento del orden, ¿sí?, ha sido instituido por Jesucristo. El mismo Jesucristo lo estableció para principalmente, ¿no?, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Eligió Jesucristo, eso está en la Sagrada Escritura, clarísimo, eligió a los apóstoles entre los discípulos, o sea que hay una distinción entre discípulo y apóstol, y esa distinción no es una distinción solamente porque eran más cercanos, eran más amigos, sino que era una distinción que marcaba claramente la diferencia entre los que regían y los que eran regidos. Entre ellos, Pedro, como mayor autoridad que los otros. Eso está clarísimo en el Evangelio, clarísimo. Los mismos evangelistas, cuando mencionan a los apóstoles, en primer lugar siempre lo ponen a Pedro. Es el que entre los apóstoles inclusive tiene la mayor jerarquía. Y por eso es que los sucesores de Pedro, los papas, tienen jerarquía sobre todos los otros obispos, que son sucesores de los apóstoles. Muy bien. Ahora, el orden sagrado entonces es un sacramento, como el bautismo, como la confirmación, que tiene particularidades, ¿no? Porque el bautismo, ¿no?, decíamos, ¿no?, te incorpora, te regenera para ser cristiano, ¿no?, te configura como cristiano. La confirmación te configura como adulto en la fe, como soldado de Jesucristo. ¿Se acuerdan que el bautismo imprimía carácter? La confirmación también imprimía carácter, ¿no? El orden sagrado te sella, te marca para ser ministro y que puedas confeccionar los sacramentos. Eso es el orden sagrado. Entonces es un sacramento de los 7 sacramentos por el cual el que recibe el orden, no solamente empieza a hacer jerarquía en la iglesia, sino que también el que recibe el orden es ahora sellado y marcado para poder realizar los sacramentos y ser ministro de los sacramentos. El bautismo te habilita para recibir los sacramentos. La confirmación te habilita como adulto en la fe para recibir y santificarte en los sacramentos. El orden sagrado te habilita para confeccionar los sacramentos, para hacer los sacramentos. Bien, ahora el orden sagrado tiene 3 grados. ¿Ya? 3 grados, así se llama, ¿no? Y los grados del orden sagrado son el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Son 3 grados del orden sagrado. Entonces, cuando una persona, un joven que digamos, ve que Dios lo llama al ministerio, la primera cosa que hace, ¿no?, digamos, después de una larga preparación, porque para esto se necesita una larga preparación, los seminarios son aquellas instituciones eclesiales en donde se forman durante varios años los jóvenes en la filosofía, en la teología, en la oración, en la pastoral, en la moral, en la ética, en el estudio de las cosas de Dios, pero principalmente en la oración y en el discernimiento. Para eso sirve un seminario.
Después de que se terminan los estudios, ¿no? De que se han completado los estudios, el joven que se ha preparado para el ministerio sacerdotal puede recibir, si es que el obispo lo determina, puede recibir el orden sagrado. Entonces el primer orden que recibe es el diaconado. Por el diaconado, ¿sí? El que recibe el orden se hace jerarquía de la iglesia, pero se pone al servicio. O sea, es decir, el diaconado es un orden sagrado, es un grado en el orden sagrado que te habilita para poder ponerte al servicio, ¿no? Porque la palabra diácono significa servidor. Entonces, ya es un orden sagrado, ya perteneces a la jerarquía de la iglesia, en ese sentido, ¿no? Que tienes un oficio, un ministerio, te habilita para bautizar, para, para testimoniar el sacramento del matrimonio, y te habilita también para bendecir, ¿no? Las cosas que el diácono puede bendecir. Y después el diácono puede predicar la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces ustedes verán, si es que van a una iglesia y tiene diácono, ¿no? El sacerdote está celebrando la misa con un diácono, el diácono proclama el evangelio y puede ya empezar a predicar. En la misa no puede predicar un laico. El único que puede predicar es el sacerdote y el diácono, ¿no? Si es que lo está asistiendo. Asiste al sacerdote en la celebración de la misa, principalmente al obispo es al que lo asisten, al que preside la celebración. Los diáconos están al servicio, muy cercanos al obispo, porque el obispo, están al servicio, ¿no? de la necesidad de la iglesia, y el obispo es el que va dirigiendo, ¿no? la manera de poder ayudar a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Bien, ese es el orden sagrado diaconal, el primer grado en el orden sagrado. Segundo grado en el orden sagrado es el grado de presbiterado. La palabra presbítero viene de la palabra presbiter, el que va delante. En el Antiguo Testamento era figura del sacerdocio los ancianos. De hecho, la palabra presbítero significa anciano. Y entonces son aquellos que ayudan al obispo de manera cercana en el gobierno de la iglesia, como consejeros, como ayudantes, ¿no? El presbiterio es el colegio de hermanos que están ayudando al obispo en la administración de la iglesia. Por eso es que los consejos, el obispo recibe los consejos de los consejos presbiterales, del consejo de consultores, del consejo de órdenes, etcétera, etcétera. Son distintas cosas, organizaciones que tiene la iglesia en cada arquidiócesis, en cada diócesis. Los presbíteros entonces también están en la ayuda, ¿no? de la pastoral que hace el obispo, y por eso que son puestos en la diócesis, en distintas regiones, distintos lugares, y se establecen parroquias, que son pequeñas jurisdicciones, que tienen como presidente un sacerdote que hace de párroco, o sea, aquel que se le ha delegado esa porción, ¿no? de fieles para que se dedique a su pastoreo, ¿no? a su cuidado, delegado por el obispo. El sacerdocio, ¿no? el presbítero es el sacerdote, es el hombre que puede, por la consagración que tiene, celebrar los sacramentos del bautismo, como lo hemos dicho en la sesión pasada, bautismo, el sacramento de la penitencia o confesión, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la unción de los enfermos, asistir al sacramento del matrimonio, bendecir, y después, si es que lo delegase el obispo, puede también celebrar el sacramento de la confirmación. Pertenece ya al segundo grado del orden sagrado y ya él es sacerdote. El diácono no es sacerdote. Solamente el obispo y el sacerdote, ministerial, son sacerdotes. El diácono no lo es. Pertenece al primer grado del orden sagrado, pero no es sacerdocio. Y el sacerdote ya es, o sea, el presbítero ya es sacerdote. Por eso es que puede celebrar el sacrificio de la misa, ¿no? Y son los ministros propios, ¿no? de la Eucaristía. También el diácono es ministro de la Eucaristía, pero no es el que consagra, ¿no? El diácono puede llevar la comunión, puede administrar la comunión de manera ordinaria. Y por encima del orden sagrado presbiteral está el orden episcopal, que es el tercer grado del ministerio, el tercer grado del orden sagrado, que es ya el príncipe, el grado principal del ministerio sacerdotal, y es la mayor o menor participación. O sea, por eso la jerarquía o el orden sagrado se da en participación. Participa de una manera prioritaria, privilegiada y principal del sacerdocio de Jesucristo, del gobierno de la iglesia que ha dado Jesucristo a los apóstoles,
y de la jerarquía católica. Entonces, el orden sagrado, episcopal, dado a los obispos, ¿no?, es el sacramento por el cual un hombre, al recibir este orden, primero se hace pastor de una grey. O sea, recibe la jerarquía para poder ser sucesor de los apóstoles. De hecho, el orden sagrado lo convierte en sucesor de los apóstoles. Recibe la sucesión apostólica. Puede realizar todos los sacramentos, inclusive puede hacer ordenaciones diaconales, presbiterales y episcopales. O sea, un sacerdote no puede ordenar diáconos o sacerdotes. Un obispo sí puede ordenar diáconos y sacerdotes, y obispos también. Así que es el grado de plenitud, ¿no?, del orden sagrado. Es el tercer grado en el orden sagrado. Puede realizar todos los sacramentos, inclusive el sacramento del orden. Puede recibir de parte de la iglesia, porque no todos los obispos tienen esto, pero sí la mayoría tiene la delegación, ¿no?, de darle, o sea, la Santa Sede le da la delegación de una iglesia, lo hace pastor de una iglesia. Entonces él recibe el encargo de el pastoreo de una diócesis o una arquidiócesis o un vicariato o una prelatura. Entonces allí ejerce el ministerio episcopal. La palabra episcopus significa el veedor, ¿no? Como no queda muy bien la palabra vigilante, pero es más o menos así, el guardián, el que cuida, el pastor, es eso. Entonces es el que toma las riendas, ¿no?, de la administración de una diócesis, el que gobierna una diócesis. Ese es el obispo. Participa de una manera privilegiada de los tres munus que tiene la iglesia, ¿no? O sea, de los tres derechos, de las tres obligaciones, de los tres mandatos de Jesucristo que ha dado a la iglesia. Los poderes, ¿no? El poder de regir, gobernar, el poder de educar, magisterio, y el poder de santificar. Esos poderes que tiene la iglesia, esos los tiene el obispo de manera prioritaria. Es el que en las diócesis es el que enseña desde la cátedra. Por eso que la sede del obispo, o sea, la iglesia propia del obispo es la catedral, porque es la que tiene la cátedra. Es decir, el lugar desde donde el obispo enseña. Tiene el poder de santificar, porque puede realizar todos los sacramentos. El sacerdote limitadamente, el diácono mucho más limitadamente, el obispo tiene potestad de hacer todos los sacramentos. Y todas las delegaciones que la iglesia le da, en muchas circunstancias, son bastas para poder regir esa porción de la iglesia, ¿no? Entonces enseña, celebra, santifica a los fieles con todas las potestades y rige, gobierna la iglesia, ¿ya? Esas son las tres actividades que hace el obispo. Hasta ahí, entonces hemos visto el sacramento del orden. ¿Cuáles son las distinciones? Litúrgicamente, uno puede distinguir, ¿no?, a los sacerdotes, a los diáconos y al obispo. El sacerdote, decíamos, ¿no?, es aquel que utiliza la estola, ¿no?, así recta, que es como una especie de bufanda, digamos así, que se pone así, recta. Eso es la estola sacerdotal, signo del sacerdocio. El diácono usa la estola, pero la estola cruzada, ¿ya? Y el obispo utiliza no solamente estola, porque es sacerdote y casulla, sino que utiliza, bueno, el diácono, además de la estola cruzada, utiliza la dalmática, que es un ornamento propio de los diáconos, que viene de Dalmacia, que es, también hay otro ornamento que se llama museta, que es principalmente algo que utilizaban para el servicio, ¿ya? Bueno, el sacerdote no utiliza dalmática, sino que utiliza casulla. El obispo también utiliza casulla, pero el obispo tiene otros signos propios de su jerarquía episcopal y de su orden sagrado. El obispo utiliza mitra, que es una especie de sombrerito, una cosa así, que se ponen en la cabeza y que es signo de su jerarquía episcopal. Ahora, y también tienen el anillo episcopal, que es signo, ¿no?, de que ellos son pastores, ¿no?, como Pedro pastor, están desposados con la iglesia, son esos jerarcas administradores de la iglesia. Y después, cuando pertenecen cuando son obispos de un lugar, son ordinarios, ¿no?, son los obispos titulares de una diócesis, arquidiócesis o demás, utilizan el báculo, que es como un bastón, como el bastón del pastor, ¿no?, y del peregrino. Son los que rigen como pastores toda la diócesis. Y
y cuando son arzobispos, la Santa Sede les entrega algo que se llama palio arzobispal, que es como una especie de pequeñísima bufanda, una cosa así, que va como si fuera una corbatita, una cosa así, ¿no? Algunas son grandes, otras son pequeñitas, y que hacen ver de que son metropolitas, ¿no? O sea, que son arzobispos que tienen ya no solamente su diócesis, sino que también pueden ayudar o sea, pueden generar cierta organización con los obispos de determinados lugares de diócesis que están como sufragáneas a la arquidiócesis, ¿no? Son como regiones que tienen como una especie de capital, aunque cada obispo en su diócesis es el que dirige y el arzobispo no puede dirigir, pero cuando hay una situación un poco no sé, complicada y qué sé yo, el arzobispo metropolita de una región podría tener cierta injerencia, o principalmente cuando un obispo deja de ser obispo, entonces el arzobispo metropolita puede un poco ayudar, ¿no?, en la dirección mientras se elija un nuevo obispo y cosas así, ¿ya? Entonces más o menos esa es la jerarquía de la iglesia latina. En la iglesia oriental, que es una iglesia muy antigua y que tiene otras costumbres, están los patriarcas, que son sucesores de los apóstoles. Claro, los obispos también son sucesores de los apóstoles, pero los patriarcas encabezan una iglesia grande, ¿no? Y después están los eparcas, después hay obispos, ¿no?, los presbíteros, pero todos tienen el orden sagrado. Todos los eparcas, los patriarcas, todos son obispos, ¿okay? Solo que tienen esa cualidad de ser los herederos de esa diócesis antigua que ha sido tal vez fundada por un apóstol. Por eso se les llama patriarcas. Son sucesores de un apóstol. Así como el romano pontífice, el papa, es sucesor del apóstol San Pedro, ellos son sucesores de otro apóstol. Pero evidentemente en grado de jerarquía, es en grado inferior de jerarquía que el romano pontífice, ¿no? Muy bien, hasta ahí el orden sagrado, muchas cosas, pero esto está lleno de cosas bonitas que se pueden leer, por eso basta para que ustedes puedan interiorizarse, ¿no?, en estas cosas de la vida de la iglesia. Bien, el otro sacramento que tenemos que atender es el sacramento del matrimonio. Voy a hablar brevemente porque esto implica muchísimo. El sacramento del matrimonio es el sacramento por el cual un hombre y una mujer, siguiendo, ¿no?, el designio de Cristo, el designio inteligente, digamos, de Dios, forman una familia, pero ya no una familia en el orden puramente humano, natural, social, sino que se consagran los dos para vivir unidos y ser reflejo de Cristo y de la iglesia. Miren, qué bonito que es esto. El sacramento del matrimonio, entonces, es una institución. Primero, el matrimonio es una institución que está desde el Génesis. Dios, desde que creó a Adán y Eva, varón y mujer los creó, les dijo: henchid la tierra. Entonces les dio un propósito. Al matrimonio les dio un propósito, y el propósito es el cuidado de los hijos, la procreación. Y acá hay que tener cuidado, ¿eh? No estamos hablando de reproducción. Cuando se habla de reproducción se habla de los animalitos. Los hombres no se reproducen, los hombres procrean, porque cooperan con Dios en la obra maravillosa de la creación. Entonces, Dios da esa cualidad propia al matrimonio. La cualidad de estar abiertos a la vida, ayudar a Dios en la creación de seres humanos y educarlos, amarlos, promoverlos, proyectarlos, formarlos como hombres buenos, como cristianos, como almas que alcancen también la vida eterna. El matrimonio, por tanto, es un acto sacramental, es un sacramento, ¿no?, que, como decíamos, no Cristo lo que hizo fue elevarlo. Ya existía el sacramento natural, el matrimonio natural ya existía, y lo que hace Jesucristo es elevarlo al plano de lo sobrenatural, porque el cristiano todo lo tiene que vivir de manera sobrenatural. Y entonces el matrimonio, que era una cosa tan importante, ¿cómo no lo va a vivir de manera sobrenatural? Por eso es que Cristo elevó el matrimonio natural, el pacto natural matrimonial, lo elevó al grado de sacramento. San Pablo por eso va a decir, ¿no?, que el esposo tiene que ser como Cristo y la esposa tiene que ser como la iglesia. Y así como Cristo a la iglesia se entrega por ella, así también el esposo tiene que hacerlo por la esposa. Y así como la esposa ama al esposo, lo quiere, lo acompaña, ¿no?,
comparte con él la vida, pues así también, así como la iglesia, perdón, con Cristo, así también la esposa con el esposo. Ya no son dos, sino una sola carne. El sacramento del matrimonio hace que los que se casan ya no sean solamente dos personas aparte, separadas, sino que los dos formen un consorcio, un vínculo, se genera entre ellos un vínculo indisoluble. Ya el matrimonio natural lo tenía, pero ahora se eleva mucho más, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Entonces los que se aman, los que desean vivir juntos, con el sacramento del matrimonio reciben las gracias, la fuerza, ¿no?, las virtudes, digamos, todos los dones propios que se pueden recibir para poder vivir esta vida tan hermosa, pero también tan difícil, como es la convivencia matrimonial, para poder vivir santamente el matrimonio católico. Ese es el sacramento del matrimonio, es lindísimo. El sacramento del matrimonio es el sacramento del amor humano, ¿no?, y que Dios lo vio tan bueno que lo eleva al orden sacramental para que los esposos ya no solamente vivan una vida común, sino que vivan una vida santa, entre los dos se vayan santificando. Por tanto, todos los actos matrimoniales, desde los actos de intimidad matrimonial hasta los actos de convivencia, de formación de los hijos, todos esos actos santifican a los esposos, los hacen santos, porque el sacramento del matrimonio ha santificado a esos esposos. Bien, para el sacramento del matrimonio, ¿cierto?, hay que ver algunas cosas. Primero, los que se casan son los ministros, no es el sacerdote. El sacerdote solamente es un testigo cualificado de la iglesia, que asiste al matrimonio, y que es tan importante que si es que no estuviera el sacerdote, en una manera ordinaria, podría ser inválido, ¿no?, ese pacto, si es que no hay sacerdote en el medio. El sacerdote es un asistente cualificado de la iglesia que, podríamos decir, asegura la validez y la licitud del sacramento del matrimonio. Pero los ministros son los esposos. Y el sacramento del matrimonio consiste en el pacto nupcial, es decir, en aquella fórmula y la libertad, ¿no?, de la persona de unirse a la otra. Hay una fórmula clara, la forma canónica, por la cual el esposo se une a la esposa, ¿no? Hay varias fórmulas. Una de ellas es, ¿no?, yo, fulano de ti, te recibo a ti, fulana de, ¿no?, como esposa, y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, y así amarte y servirte hasta el fin de mi vida, ¿no? Y la esposa dice exactamente lo mismo. Esa es la fórmula. Cuando ya se han dicho esa fórmula, los que han hecho esa fórmula ya se han casado. Después hay otros ritos que complementan el rito del matrimonio, pero ese es el momento central del pacto matrimonial, ¿no? Muy bien, es solamente una presentación, así que no puedo decir mucho más, pero es muy bonito el sacramento del matrimonio, para que las personas que quieran un poco profundizar acerca de esto, pueden perfectamente ir al Catecismo de la Iglesia, es una referencia muy, muy linda. También hay otros textos, por ejemplo, ¿no?, que podemos citar, ¿no?, del Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, la Familiaris Consortio, tan bonita encíclica, ¿sí?, que puede ayudar muchísimo a los matrimonios. Muy bien, y ahora, por último, la última partecita, aunque sea un poquito más largo esto, pero la última partecita es hablar de la vida litúrgica y orante de la Iglesia. Bien, la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. No voy a demorarme mucho en esto. Es el cuerpo místico de Jesucristo. Tiene una vida. No es un organismo muerto, es un organismo vivo. Y ese organismo vivo tiene como principal actividad el dar a conocer a Jesucristo. O sea que la Iglesia es una iglesia abierta al Evangelio, que es hecha por Jesucristo para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, si ustedes, que ya se están formando con esa catequesis mínima que se les ha dado, ya ustedes pueden estar en la capacidad de seguir formándose un poco más para empezar a predicar el Evangelio. El Evangelio no puede quedar cerrado a nosotros. Cristo lo dio para que nosotros también lo prediquemos. Y eso no solamente somos los sacerdotes, las monjitas, los seminaristas, no, es para todos. Tú tienes la obligación de predicar el Evangelio. San Pablo decía, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí.
Para mí la predicación del Evangelio no es otra cosa que obligación. Entonces la iglesia tiene como cosa central la predicación del Evangelio, la conversión de las almas, la santidad de sus miembros. Entonces todo eso implica misión, trabajo, apostolado. Pero en la iglesia, la actividad más plena, más hermosa y la que es la fuente de donde emanan todas las actividades es la actividad orante. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la asamblea de Dios que se dedica a alabar a Dios. Por tanto, un católico no puede ser un buen católico si no reza. Pero, como en otras oportunidades les dije, la oración no solamente es algo personal, sino algo comunitario. Entonces la iglesia tiene una vida orante, una vida comunitaria en donde la iglesia reza. Rezan juntos como comunidad para que esa comunidad se vea viva y esa comunidad manifieste claramente que es Cristo que está en la tierra. La iglesia es Cristo que está en la tierra, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, la liturgia, ¿no?, que es la manera de proceder orante de la iglesia, los hermanos separados tienen oraciones un poco exteriorizadas, oraciones digamos un poco espontáneas, pero en la iglesia católica la oración comunitaria es la oración litúrgica, que está mandada, gobernada, dirigida por la iglesia, y que muchas de esas oraciones son oraciones sacramentales, son los sacramentos, dirigidas por la jerarquía eclesiástica, el sacerdote, el obispo, que van dirigiendo las oraciones. Entonces la vida litúrgica de la iglesia es una cosa que no deben de olvidarse jamás. Ustedes no son católicos a su modo. Ustedes tienen una vida eclesial, una vida católica, que está llevada por la comunidad, por el grupo de hermanos, acuérdense, somos hermanos en Cristo, y dirigida por sus pastores. Por eso la misa dominical, las oraciones que se hacen en comunidad, por eso los grupos parroquiales, las comunidades, los movimientos, las asociaciones, las hermandades que forman parte de la iglesia y que son distintas maneras de proceder, ¿no?, de los grupos católicos, o sea, de los católicos, para manifestar esa comunidad viva en donde está la presencia del Espíritu Santo y en donde lo que se hace es rezar litúrgicamente, ¿no?, participando de la acción de Dios. Eso es la iglesia. Entonces, cuando uno va a la iglesia, si bien en la iglesia también en muchas circunstancias hay camaradería, hay caridad, hay obras de misericordia, hay alegría, hay juventud, hay infancia, pero el centro de la vida de la iglesia es la oración y la oración litúrgica. Entonces, a eso vamos a la iglesia, a la oración litúrgica, como los cristianos, ¿no? Se decía desde el principio, no sé si los apóstoles, se reunían a la predicación de los apóstoles, escuchar la predicación de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Esa es la vida del cristiano. Entonces, que esto sirva para que ustedes puedan, entonces, llevar esta vida cristiana que empiezan ahora con los sacramentos de iniciación, que la sepan llevar de manera plena, hermosa, creciendo cada vez más. Vale la pena ser cristiano, vale la pena entregar la vida por Jesucristo, vale la pena vivir el Evangelio. Es el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida eterna. Es la prenda, la promesa de Dios. Entonces, bueno, que esto sirva, que esta última sesión les sirva entonces para que tengan en su corazón el ánimo, como decían los santos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ánimo aparejado, ¿no? O sea, encendido, dispuestos a hacer con generosidad, a vivir la vida cristiana, la vida propia de la iglesia, el amor de Jesucristo, la vida comunitaria, la oración común, la oración litúrgica, que seamos buenos adoradores, que dediquemos nuestra vida, ahora que hemos aprendido un poquito del Evangelio, que dediquemos nuestra vida al conocimiento de Jesucristo en la Sagrada Escritura, que aprendamos a también leer esas cosas que nos ayuden a entender la Escritura, el magisterio de la Iglesia, la patrística, la doctrina católica. Hagámonos amigos, tal vez, de alguna persona que sepa de estas cosas, algún sacerdote, algún diácono, alguna religiosa entendida en estas cosas, para que nos vayan instruyendo. Caminemos nuestra vida espiritual. Recuerden que hay que tener vida de oración. Recuerden que no es solamente pasos doctrinales que hay que seguir, no, es una vida de oración que se tiene que tener.
Contacto con Jesucristo es el encuentro con Cristo. Seguir a Jesucristo es ser católico. No es solamente conocer algunas cosas, sino seguir a una persona, al Señor. Bien, entonces que esta catequesis les haya servido. Dios quiera que esto sea un comienzo, ¿no?, de su formación cristiana, porque, como les dije, solamente he podido presentar algunas cosas, no hablar en profundidad, pero esto da para muchísimo. Es el comienzo de su formación cristiana. Vean ustedes entonces con responsabilidad de formarse cristianamente, de seguir formándose cristianamente una vez que reciban sus sacramentos. Dios me los bendiga mucho. Conmigo será entonces, este es el final ya, nuestro último video. Y conmigo será para otra oportunidad donde podamos hacer esta catequesis. Agradezcamos, ¿no? Agradezcamos a Monseñor Juan Carlos Vera, que es el obispo del Ordinariado Castrense del Perú. Agradezcamos entonces a la parroquia de la Policía Nacional del Perú, Nuestra Señora de Chapi de Arequipa, de la región Arequipa, que nos da la posibilidad de hacer esta preparación, al párroco, el Padre César Pumayali, que nos da la posibilidad de hacer esta preparación para todos ustedes, y entonces pongámonos en el caminito, ¿no? Tienen toda nuestra disposición, toda nuestra ayuda, toda nuestra buena voluntad para que juntos vayamos caminando, juntos vayamos haciendo este itinerario de vida cristiana. Dios nos ha puesto, ¿no?, en común nuestra fe para que nosotros vayamos acompañándonos, vayamos rezando unos por otros y vivamos cada vez en mayor amor y servicio a la Iglesia, mayor amor y servicio a Jesucristo. Muy bien, conmigo será entonces hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.